no ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenas a las personas que van llegando. Ahí está Tupac. Compañera, ¿me escuchas? Buenas. Buenas tardes, compañera. Sí, sí, te A ver, escucho. ahí ¿Vos me escuchas? creo que te escucho. A ver, ahí se entrecortó un poquito. ¿Ahora está mejor? Ahí va bien. A ver cómo ve la gente, cómo escucha. Avisen Eh, si se traba o si no se escucha bien. Voy a cerrar un poco acá porque estoy sin los auriculares. Bueno, a ver, confirmen si se escucha bien, si se ve bien. Estamos por comenzar en esta segunda actividad por la Semana de la Juventud, que comenzó el día 16 de septiembre, va a finalizar el 21 de septiembre. Esta es la segunda actividad, bueno, para contarle un poco a la gente y para retomar de qué se trata esta actividad. Como decía, es por la Semana de la Juventud. Se hizo la primera actividad, la hicieron las chiques de SECU con José Schulman, y bueno, esta sería la segunda actividad pertinente. Se oye y se ve bien. Bueno, perfecto. Vos también, ¿no? Me escuchás y me oís bien, perfectamente. sí, yo te escucho y te veo excelente. Bueno, perfecto. Me alegro. Bueno, comenzamos entonces, si querés, igual podemos esperar, porque hemos sido muy puntuales y podemos esperar unos minutitos a que se vaya conectando más personas. Yo mientras me estaba preparando unos mates, allá son las 6 de la tarde, ¿no? Yo estoy en Cava, compañera. Ay, perdón, pero igual son las 6, tenemos una hora de diferencia. Sí, Bolivia es una hora menos. Es una hora menos, ahí va, bien. Bueno, nada, estás disfrutando de esta humedad. Sí, también aguantando ya el calor que empieza a hacer por primavera. Mal, bien. Me confundí porque vi que compartiste tu flyer y que pusiste 6 de la tarde y me quedé con eso. Ah, no, era para avisar a los Estuve ahí compañeros, compañeras. stalkeando. Bien, bien. Bueno, vivimos todos en la patria grande, sí, es verdad. Totalmente. Bueno, bien. Bueno, vayamos empezando, así vamos adentrándonos a este vivo, al temario que nos compete a este vivo. Ayer Áñez se bajó de su candidatura, hemos tenido novedades al respecto, por lo que fueron comentando los diarios acá, que bueno, la verdad es que las fuentes a veces son de dudosa procedencia, con menos de un 8% de intención de voto. A mí me llamó mucho la atención el discurso que pronunció Ujú. en 3 minutos, nombró como 9 veces la palabra democracia.
hizo hincapié en muchos aspectos y en muchas cualidades que debería tener el próximo candidato. A ver, para retransmitir un poco de primera mano, ¿cuál podrías decirnos vos, podrías contarnos qué son las repercusiones que ha dejado el golpe? Tratando bueno, podríamos hablar solo de este tema unas buenas horas, dependiendo del ámbito cultural, mediático, discursivo, pero tratando de sintetizar, el golpe ha dejado tres grandes factores, tres grandes consecuencias en la sociedad boliviana. La primera es que ha demostrado que el racismo sigue vigente. Esto no, entiéndase, no era que no existía, que dejó de existir, sino que durante muchos años se invisibilizó y se proyectaba que era una tendencia a desaparecer, que en 10 años ya nadie va a discriminar a otra persona por su origen étnico. Pero el golpe de Estado lo que nos demuestra es que no, que Bolivia, que las élites bolivianas entienden el país a partir de su condición étnica, donde tenemos una supremacía étnicamente blanca y todas las nacionalidades indígenas por debajo, ¿no? Como subsumidas y subyugadas, ¿no? Y que esa es la Bolivia que ellos plantean. Esa sería la primera consecuencia. Me gustaría resaltarla como la más importante porque toda la juventud de repente entra en esa disputa étnica y en esa polarización política y cultural, ¿no? La segunda es una crisis económica no vista en los últimos 25 o 30 años. En el sentido de que el Estado boliviano ahorita ya no tiene recursos para pagar los sueldos del mes de octubre, es decir, en 15 días más se acaban todos los recursos del Estado. Hablamos de una crisis económica que ha aumentado el desempleo de 4 al 12% en 10 meses. El empleo formal, ¿no? El asalariado, vamos a decirlo así, porque en Bolivia además se ha desplomado toda la economía informal, que es el 70% de la economía nacional. Aquí le llaman economía popular, o economías populares, me parece. Aún así, todo este sector ha sido profundamente afectado por las medidas de una supuesta cuarentena que se intentó implementar. Entonces, la situación es que tras 11 meses de gobierno, la gente no tiene trabajo, la gente no tiene comida, la gente no puede generar ingresos, y sigue presionada por todas las deudas y la presión de los bancos sobre esas deudas, ¿no? Esa es la situación económica, una crisis que parece que tiende a agravarse y que todavía no se ve la luz al final del túnel, digamos, ¿no? En la administración de este gobierno, que la gran solución es prestarnos más plata para seguir gastando, ¿no? Y prestarnos del FMI, prestarnos de organismos internacionales. La tercera, me animaría a decir, conclusión del golpe, es un debilitamiento en las estructuras democráticas. Vamos a entender democracia esta vez como la democracia liberal, ¿no? O sea, este tema de que uno va y mete su papeleta en la urna cada 4 años y con eso elige a sus autoridades. Ese sistema de representación se ha debilitado profundamente en los 11 meses. Primero porque la forma de llegar al gobierno de la derecha en esta ocasión ha sido deslegitimar todo el sistema democrático, diciendo el MAS va a ser fraude, y en base a eso montó el golpe de Estado. Ahora, la gente ya no tiene un respeto a esa institucionalidad y el gobierno tampoco le interesa respetar esa institucionalidad. Entonces juegan una carta muy pesada, porque si no hay democracia, entonces ¿cómo se eligen a los gobernantes? ¿No? Esto abre un escenario a cualquier solución menos una solución pacífica, digamos, ¿no? Sobre todo porque en esta ausencia de institucionalidad, el gobierno lo que favorece es pensar la democracia como un privilegio de minorías, ¿no? Que es una idea muy fascista y muy propia de un apartheid, ¿no? Por dar un ejemplo, que mezcla privilegios con liberalismo, con etnicidad, ¿no? Claro. Esas serían, en mi opinión, las 3 grandes consecuencias del golpe de Estado. Una polarización étnica, una crisis económica y una y un debilitamiento de la estructura democrática del país.
Eso podría Claro, responder, totalmente. compañero. Claro, totalmente. La otra vez creo que Adriana comentaba, hacía una comparación y decía, para, digamos, para que se puedan hacer una idea de qué es lo que estamos viviendo, fue como los 4 años de Macri que ustedes tuvieron en Argentina en 10 meses, como para hacer una similitud en lo que respecta a la crisis económica que están atravesando, esta cuestión de los desempleos, esta cuestión de los bonos que, si no entiendo mal, vendría a ser como un IFE acá en Argentina. Ujú. Sí, digamos, muy abrupto, muy, demasiado abrupto. Y en relación a eso, bueno, vos estás acá y demás, ¿cuál podrías decir también que es la situación de las exiliadas, exiliados? Eh, bueno, primero que nada, es muy difícil tratar de explicar la complejidad, digamos, de situaciones. Podemos decir que hay dos grandes grupos de exiliados, ¿no? Por decirlo así. Un grupo de exiliades, voy a tratar de manejar el inclusivo, digamos, para no alargarme. Los exiliades, les exiliades que están procesados o procesades, que tienen procesos abiertos judiciales por persecución política esencialmente, y luego tenemos a los exiliados que son, que están por apoyo, vamos a ponerlo así, son perseguidos políticos, pero no por el Estado, sino por Claro, los grupos de choque, por los grupos paramilitares. Entonces, estos están, estas compañeras, estos compañeros están aquí apoyando en la campaña, pero sin posibilidad de retornar al país por esa persecución. Me animaría a decir que son esos dos grupos, somos más de unos 300. Éramos más a inicios del golpe de Estado. Ha habido compañeros que han ido volviendo al país, desde el propio ex canciller Diego Pari, que ahora está candidateando como senador por Potosí, en Bolivia, hasta compañeros que vienen del propio aparato estatal o de la militancia o de las dirigencias sindicales, ¿no? claro. Entonces son esas dos circunstancias, y aquí hemos recibido un abrazo increíble de la militancia argentina. No conozco compañeros que no hayan recibido apoyo, respaldo, compañerismo de compañeros y compañeras y compañeros de la Argentina, ¿no? De diversas agrupaciones, gran parte de los compañeros más perseguidos y más hostigados han sido rescatados, en mi opinión, porque es la palabra, gracias al trabajo de la Liga de los Derechos Humanos, gracias a la coordinación de ustedes, camarada, y en eso estamos muy agradecidos, ¿no? Y eso siempre lo tenemos presente. Es un gran trabajo el que lleva adelante, la verdad, el de la liga desde hace muchísimo tiempo y bueno, sí, es un trabajo muy, muy arduo en ese sentido y me parece que va como entretenimiento de, bueno, de esta historia que tienen nuestros pueblos desde toda la vida y es entender, ¿no? Que las situaciones por las que vamos pasando y cómo la lucha realmente es una sola y no se individualiza en ese sentido. Y bueno, es abrazarnos mutuamente en una misma lucha. Eso sin lugar a duda, me parece. Y bueno, a ver, con lo que respecta a que estamos en la Semana de la Juventud y demás, es muy amplio, ¿no? Pero, ¿cuál dirías cómo afecta esto a la juventud en general? Mm, Trataría de recuperar lo que dijimos en la primera pregunta, porque el impacto sobre nosotros, sobre los jóvenes, es transversal. Primer punto, la polarización étnica. Eh, Específicamente a la gente de 21 años, 22 años para abajo, que no habíamos vivido los enfrentamientos separatistas del 2008. Claro, cualquier tipo de hecho violento en el país nos parecía como algo extraño, como un mito, como algo que no podía volver a suceder. Entonces, Claro, encontrarnos en las calles, agarrarnos a dinamitas, a petardos, después con el golpe de Estado, ver la represión militar, los tanques, la aviación desplegada. ¿Y por qué? Porque hay un grupo minoritario de la población quemando huipalas y pateando mujeres de pollera, y el resto de los jóvenes viendo a nuestras madres en televisión siendo agredidas, viendo a nuestras abuelas diciendo no vamos a permitir eso, y salimos a la calle.
Entonces, eso ha marcado, porque ha roto, ha definido la identidad de la mayoría de los jóvenes, porque al momento del conflicto, la polarización, no era un tema ideológico de cuáles postulados ideológicos comunistas Claro, o liberales sigues, sino es un tema de, oye, ¿eres indio? No eres indio. Si eres indio, entonces hay que defender la huipala. ¿No eres indio? ¿Te crees a cualquier otra cosa que no sea ser indio? Ah, entonces no, está bien patear campesinos, está bien patear mujeres de pollera, vamos a quemar huipalas. Entonces eso marcaba, partía aguas, partía colegios, partía universidades, partía claro, fuentes de trabajo, partía familias. Entonces, eso es una primera marca. La segunda, quizás sería el tema de la crisis económica. Eh, Muchos de nosotros, los jóvenes, hemos estado en un periodo de bonanza económica durante 14 años. Hemos visto solo la mejora en nuestras condiciones de vida, bonos, aumentos salariales, estabilidad laboral, mayor ofertas de empleo, acceso a educación, y de repente no hay escuela, no hay universidades, no hay trabajo, no hay comida, no hay claro. nadie que te apoye, todas las ayudas se congelan. Me explico, llegamos al punto en el que niñas de 12 años llegaron a ahorcarse y a suicidarse en la ciudad de Santa Cruz porque no tenían comida. Y lo decían y preferían morir que seguir pasando hambre. Entonces, ¿cómo es que llegaste a eso en 10 meses, no? ¿Cómo es que llegas a esa situación y te mantienes en pie, digamos, no? Entonces, sin duda ha sido un proceso muy doloroso, muy jodido quizás en la palabra más completa del término, y profundamente constitutivo, ¿no? Creo yo que muy pocos jóvenes en Bolivia pueden pensarse seguir lo que vivían antes de todo este año, digamos, que ha cursado todo el tema de los horizontes, de los sueños, de lo que tú pensabas que era la vida y el país, han cambiado totalmente. Jóvenes que han tenido que emigrar al campo porque ya no hay cómo sostenerse en las ciudades, de repente se recontactan con su identidad indígena. Eh, Compañeros jóvenes en las ciudades, compañeras jóvenes que de repente son las únicas que tienen trabajo y que ellos tienen que mantener a sus hermanos, a sus padres, a sus abuelos, porque nadie más se encuentra. Es la realidad de hoy en día, y es por eso que sin duda ha marcado un antes y un después en toda esta generación que se termina de introducir en la política con el golpe de Estado y con los últimos 10 meses. Y empieza a tomar partidos. Claro, fuertísimo, realmente. Y bueno, vos antes hacías una diferenciación, ¿no? Bueno, de la juventud. Obviamente todos los problemas que van aconteciendo son transversales, no es, digamos, problemas específicos de la juventud. A veces sí los hay, como lo puede ser quizás la deserción estudiantil y demás, pero ante esta situación, digamos, ya es un poco más difícil poder hacer diferenciaciones entre los trabajadores, la juventud, porque como vos bien decís, empieza a haber una crisis económica que empieza a atravesar a todos y todas por igual, sin ninguna diferencia de edad, y se empiezan a pronunciar muchísimas cuestiones que te obligan a tomar partido, digamos, a posicionarte respecto de eso. Y a los jóvenes de derecha, ¿cómo crees que los afectó o los benefició la utilización de la pandemia en ese sentido? Separaría los jóvenes de derecha en dos grupos grandes, ¿ya? El primero o sea, todos se encuentran dentro de lo que podríamos denominar el movimiento pitita, pero no todos comparten los mismos grados de radicalidad en su posicionamiento político. Claro, Tenemos los pititas, como lo decimos desde la izquierda, los pititas arrepentidos, que son los que, envalentonados por toda una construcción mediática, apoyaron el golpe de Estado, aunque venían de un proceso de ascenso social debido a que sus padres en estos últimos 14 años habían tenido una estabilidad económica, y que con toda la crisis, de repente la conquista de la supuesta democracia claro, que se conquistó el 10 de noviembre, resulta en no comida, resulta en no trabajo, resulta en que todo empeora, y empeora tan sistemáticamente y tan rápidamente
que no entienden cómo es que han defendido un gobierno como el de Áñez, ¿no? Claro. Además que vamos a tener que ser bien enfáticos en esto, la pandemia pegó muchísimo más duro en las áreas urbanas que en las áreas rurales. Entonces, estos grupos pititas son principalmente áreas urbanas. Entonces son los que han visto a sus familiares fallecer y ante la imposibilidad de un apoyo del Estado, ante el nepotismo y la negligencia del Estado de estar paseando a las chicas de los ministros en avión, mientras las pruebas de COVID iban en camionetas, tardaban 3 días. Y podríamos enumerar unos 50 casos de corrupción en los últimos 6 meses que giran en torno a eso, en torno a la manipulación de la pandemia. Entonces, estos jóvenes pititas, arrepentidos, ya no saben cómo defender lo que defendían antes. Y claro, por un tema de orgullo de clase, vamos a decirlo, no aceptan el error y prefieren decir, bueno, no vamos a apoyar a Áñez, vamos a apoyar a Mesa, que es quien puso a Áñez, pero no puede ser lo mismo, no es lo mismo el jefe que la sirvienta, si tú quieres, ¿no? Pero obviamente es una opinión más que sesgada. Luego tenemos a los jóvenes más radicales que aunque la pandemia los ha golpeado, aunque han visto la violencia sistemática del Estado, aunque han visto toda la negligencia del gobierno, sostienen que el problema es que todavía hay masistas dentro del gobierno de Yanine Áñez y que eso es lo que perjudica, que la solución no es ir para atrás, sino profundizar en la represión, profundizar en todos estos rasgos culturales y étnicos blancoides, profundizar en los beneficios económicos a las élites y que solo así se va a salir adelante. Entonces ya no hablamos de una juventud liberal o neoliberal, sino hablamos de una juventud más protofascista, minoritaria, pero profundamente radicalizada, que en estos últimos 10 meses ha tenido la posibilidad de armarse y equiparse con apoyo de la Policía Nacional y con el aval del ejército de no intervenirlos en ningún momento. Entonces estos son generalmente los grupos de choque de la derecha, la Resistencia Juvenil Cochala, que concentra más o menos a 2.000 miembros, la Unión Juvenil Cruceñista, que concentra un poco más, unos 4.000, que constituyen el ala más radical de la juventud. Los que te dicen abiertamente que el problema era que en noviembre no matamos a los suficientes, ¿no? Y que debemos continuar, ¿no? Y que aquí la solución es acabar con el MAS por las buenas o por las malas. Más o menos vería así a esta juventud de derecha. Y esta juventud más radical, apoyada más en Camacho, que es el candidato de la ultraderecha, también del oriente del país y vinculado también a los intereses agroindustriales. Pero el tema de los agroindustriales también afecta a Mesa de una forma más colateral, ¿no? Eso. Bien. Antes de seguir con las preguntas a Tupac, yo me olvidé, pero bueno, si quieren agregar alguna pregunta, si quieren hacer alguna acotación, después si nos queda un poquito de tiempo, vamos leyendo. Acá justamente hicieron un comentario, dice, tienen muchas similitudes con los que se dicen libertarios acá, ¿no? Sí, es un poco, me parece, obviamente defender lo indefendible, porque aparte me parece que se empieza a explicitar, ¿no? Hablando así en lo pronto, pensando rápidamente, se empieza a explicitar que obviamente al ser un golpe de Estado carece de legitimidad, carece de consenso, pero esto demuestra que sobre todo carece de consenso, de legitimidad dentro de la misma derecha, digamos, que no hay un consenso dentro de este grupo fascista de quién poner como candidato, digamos, están como muy también divididos. Yo por lo que estuve viendo un poco, estuve escuchando el discurso que iba dando cada uno de los candidatos respecto a las repercusiones de que se haya bajado Áñez de la candidatura, y aparte la falta de proyecto político que, digamos, es como vos bien mencionabas antes, ¿no? El recrudecimiento o estas atrocidades económicas que vienen a hambrear y a saquear nuevamente nuestros pueblos y a endeudarlos en ese sentido. Entonces, bueno, me parece que son expresiones que van quedando un poco más explícitas en ese sentido, si se quiere.
Es la derecha en distintas facetas, pero de manera sistemática. Sí, también, exactamente. Es exactamente lo mismo. Y a ver, ¿no? Ya, bueno, estamos cerca del 18 de octubre. ¿Cuáles decís o dirías que son los métodos de resistencia para que se vienen llevando o que se están pensando o que se tienen que desarrollar para afrontar la dictadura? Muy bien. Primero, señalaría de manera cronológica dos formas fundamentales de resistencia. La primera fue la histórica, si queremos verlo así, que es el tema de la organización territorial. En Bolivia, el movimiento popular, los sindicatos campesinos, las juntas vecinales, son estructuras sociales de territorio, ¿no? En ese sentido, la forma de resistir a un gobierno, en este caso al gobierno de Yanine Áñez, ha sido en base a esa estructura territorial. ¿Por qué? Porque la resistencia es desde la reivindicación indígena, es decir, a partir de nuestra identidad étnica y cómo se organiza el mundo indígena de manera territorial. Entonces, claro, esto se transmuta en las organizaciones sindicales en el área rural y en las organizaciones, en las juntas vecinales en las zonas urbanas. Juntas vecinales, organizaciones territoriales de base, dependiendo la ciudad, pero todas son organizaciones territoriales. Entonces, esa es la forma, vamos a decirlo, más contundente de acción, pero no es la única. Me gustaría rescatar toda la batalla en redes sociales que se hace justamente después del golpe de Estado, ¿no? Y esto es importante porque gran parte de la reorganización, de la recomposición de la gente en las zonas urbanas se ha dado a partir de las redes sociales. Difusión masiva de los heridos, de los asesinatos, de las masacres, de los enfrentamientos, han permitido consolidar esa reestructuración territorial. Entonces tenemos, si ustedes quieren, un recurso de resistencia ideológico o mediático, si ustedes quieren, que permite consolidar una resistencia territorial. ¿Cómo se manifiesta esta resistencia territorial? Mediante bloqueos de caminos. Hemos tenido esencialmente 2 periodos de bloqueos de caminos en los últimos 10 meses. El primero, 11 meses, perdón. El primero es justo después del golpe. Se da el golpe y la CSUT-CV junto a las demás organizaciones lanzan un bloqueo nacional de caminos que dura hasta finales de noviembre, donde después de las 2 masacres se genera un proceso de diálogo, ¿no? Que termina en la pacificación del país, cuando las organizaciones sociales se animan a negociar, digamos, ¿no? A negociar el repliegue del ejército que, claro, se había realizado desde el primer día del golpe. El segundo proceso de bloqueos es en agosto, es básicamente 9 meses después, y es más fuerte que el primero. Eso quiero marcar mucha presencia. Los bloqueos de agosto han sido los más grandes en los últimos 35 años en el país. Más grandes que los que derrocaron al gobierno de Goni en 2003 y dieron paso al proceso de cambio. Hablamos de 175 bloqueos de 8 de los 9 departamentos paralizados, incluyendo pasos fronterizos. Entonces estamos hablando de que literalmente no se podía mover nada dentro del país, cosa que nunca se había dado si no nos retrotraemos a algún periodo de una gran insurrección indígena como la de 1899 o la de 1781, digamos, ¿no? Entonces, hablamos de que nunca se ha movido tanta gente. Literalmente nunca ha habido tantos puntos de bloqueo y que se hayan sostenido durante más de 10 días y que estén dispuestos, aún frente a la amenaza del gobierno de militarizar el país, de seguir combatiendo. Claro. Entonces, esto nos muestra la forma en la que se organiza lo social, a partir del territorio, a partir de su reivindicación indígena, y cómo es que la disputa mediática retroalimenta toda esta estructura. Porque la única forma en la que sabíamos que teníamos tantos puntos de bloqueo
era porque todos estábamos conectados a redes y teníamos los canales de información para saber dónde, cuándo y quiénes estaban bloqueando y a dónde se estaban moviendo y qué era lo que estaban propugnando. ¿Por qué se Claro. realiza el bloqueo de agosto? Se realiza para pedir elecciones y llega al punto de pedir la renuncia de Áñez. Y ahí es donde el gobierno dice, bueno, antes de que esto termine en nuestra renuncia o en un desastre, abrimos las puertas para negociar la fecha de elecciones. Y estamos donde Claro. estamos ahora, a un mes, ¿no? Eso, quizás esas dos formas sean muy importantes de mantenerlas presentes en Bolivia. Bien. En ese sentido, todo lo que fue, me quedaba con lo que mencionabas de las redes de comunicación, de las redes de información, digamos, aparte de las acciones que se llevan en el territorio específicamente y de manera cronológica y demás, todo lo que tiene que ver con la información, si se quiere, con la retransmisión, con la difusión, realmente empieza no, me parece que ya lo era antes de la pandemia, y obviamente ahora se está pronunciando porque esta pandemia y esta suerte de virtualidad nos viene a traer una instancia donde todos estamos comunicados, informados, estudiando, trabajando, eh, esparciéndonos, digamos, a través de formas virtuales, y realmente todo lo que tiene que ver, esto lo hablaba la otra vez, no me acuerdo con qué camarada, con la propaganda, con la discusión, con la retransmisión, es también importantísimo, porque aparte en la juventud sobre todo impacta de manera inminente, digamos, estamos acostumbrándonos, me parece que igual todas las personas, no es una cuestión generacional, pero esta virtualidad y quizás este bombardeo de información nos viene como a cambiar nuestra forma de cómo nos informamos, cómo retransmitimos, cómo interpelamos. Esa es la cuestión, ¿no? También, o sea, cómo interpelamos a la juventud en ese sentido, cómo retransmitimos, y porque realmente en estas instancias donde todo es muy complejo, donde todo pasa por las redes y donde hay tantas distancias, también esta batalla, como vos decías, por Facebook, son cuestiones también realmente importantes, porque no dejan de interpelar de una forma o de otra a todo lo que es la juventud en ese sentido, y me parece que nos vemos obligados. Quizás no es algo que en nuestra militancia más cotidiana, al menos acá, no es algo que quizás lo teníamos muy arraigado, pero es algo que definitivamente tuvimos que aprender a usar y también, digamos, a acumular mediante estos medios, porque la derecha, mediante estos medios, acumula, digamos. Me parece que queda súper explícito en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, que la derecha sigue acumulando mediante estos medios porque sigue interpelando a personas y porque se sigue fogoneando de forma muy abrupta también mediante estas redes sin ningún tipo de censura y demás, ¿no? Porque tienen todo un blindaje de comunicación, todo un blindaje de seguridad exacerbado en ese sentido. Nada, como lo pensaba también mientras hablabas, como más allá de quizás algo diferente a poner el cuerpo, digamos, como lo ves en el territorio y esto que vos mencionabas de los bloqueos, otro método de resistencia que tiene que ver más con la batalla, si se quiere, cultural, por llamarla de alguna forma, que, digamos, es muy discutible, pero bueno, en ese sentido. Y yo la otra vez estaba leyendo que vos escribías, o sea, hacías mucho hincapié en lo que respecta a la esperanza. Y esto también lo hablábamos con un camarada de Uruguay, no recuerdo en qué momento, que donde muere la esperanza nace el fascismo, ¿no? Y también vos lo mencionabas en tu relato, a veces cuando no hay una perspectiva de futuro o cuando la perspectiva de futuro que hay es muy desalentadora o las circunstancias que estamos atravesando son atrocidades, no desalentadoras,
como vos contabas, el caso de estas nenas que se han suicidado, digamos, quizás lo vemos siempre en expresiones que quizás no les prestamos atención en la cotidianeidad, pero vemos que los jóvenes caen, caemos no, o sea, somos empujados a los consumos problemáticos, a los suicidios. Entonces, vos hacías mucho hincapié y me parece muy acertado en la esperanza, ¿no? ¿Y cuál crees, dentro de lo que es la juventud, que sería el rol de la juventud para enfrentar la dictadura y para, digamos, aportar a ese futuro de esperanza, a ese imaginario de mundo mejor, de lo que se puede conseguir, como decía el Che, mediante la lucha revolucionaria? Bueno, quisiera en esta parte, digamos, poner unos ejemplos. Partir diciendo que el rol de los jóvenes en la lucha contra la dictadura, contra esta dictadura boliviana, es fundamental, voy a ponerlo así, principal, en el sentido de que han sido los jóvenes quienes han puesto, si tú quieres, el pecho en las calles, y también los que han puesto el pecho en las redes. En las calles, partiendo del hecho de que la mitad de los fallecidos entre las masacres de Sencata, de Sacaba, de Pedregal, de Betanzos y de Río Abajo y de Yapacaní, la mitad de todos estos fallecidos son jóvenes entre 17 y 25 años, ¿no? Estamos hablando de que han sido esos jóvenes los que ha sido nuestra generación la que ha peleado, ¿no? Sola, por supuesto que no, sería absurdo pensar eso, ¿no? Hemos peleado en compañía de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, y así se ha hecho la resistencia, ¿no? Sin embargo, ¿por qué es importante el rol de los jóvenes? Porque el país que se va a construir no se va a hacer con nuestros abuelos en el gobierno, sino que va a implicar toda la inclusión de esta generación en la toma del poder. Esto ya tiene, digamos, se habla mucho de esto, si ustedes quieren, en Bolivia. Pero me parece importante señalarlo porque lo que viene, no ahora, sino lo que viene en 5 años, el 2025, lo que viene el 2030, no lo sabe Evo, si lo ponemos así, o la generación de la cual Evo es parte, sino que es algo que se tiene que construir desde los jóvenes. Y en ese sentido, la capacidad de construir esa esperanza, ese horizonte de país, ese vivir mejor, ese recuperar nuestra dignidad como país, pasa porque los jóvenes construyamos qué queremos como país de aquí a futuro. Y es más importante ahora eso que nunca, porque esta elección lo que está demostrando es que la agenda del fascismo es el no futuro. La agenda del fascismo es descargar todo el odio que tienen sobre el mundo indígena en todas las formas en las que puedan imaginárselo. Y eso no construye un país. En el mejor de los casos construye una hacienda esclavista, o en el mejor de los casos construye una colonia, pero no construye un país. Entonces, es mucho más imperioso que nunca que los jóvenes empecemos a plantear qué país queremos, ¿no? Ya este debate se extiende en Bolivia. Hay muchos jóvenes, hombres y mujeres, que proponen diferentes cosas que ya empieza a germinar, pero me retomaría a los ejemplos de Andrónico. Andrónico Rodríguez Ledesma es el vicepresidente de las 6 federaciones del trópico, y Andrónico decía una frase muy importante ante la angustia que traía la pandemia, ante la angustia que traía la cuarentena, y era la frase de solo el pueblo salva al pueblo. Y Andrónico se pone con todos los de Chaparé a repartir y regalar alimentos en todos los barrios que puedan regalar. Entonces empiezan a regalar bolsas de fruta a las familias más humildes en la ciudad de Cochabamba, en la ciudad del Alto, y a todas las ciudades donde puedan llegar. Entonces te muestra esa capacidad de esperanza, porque la capacidad de pensar en el país, en la capacidad de pensar un futuro, y la capacidad de pensar en todos los que no tienen. Y aunque tú tengas, ¿no? Es esta idea de que si tú tienes un pan y el otro no tiene, en realidad lo que tenemos es que cada uno tiene medio pan.
¿no? Y eso es lo que ha impedido que en Bolivia se termine o se acelere el proceso de descomposición dentro de lo popular. Porque, insisto, en una sociedad donde ya no hay trabajo, donde no hay dinero, donde no hay comida, ¿por qué no nos estamos matando entre nosotros? O sea, ¿por qué no nos estamos metiendo a los barrios? ¿Por qué no estamos asaltando a las casas? ¿Por qué no estamos robándole al vecino? Pues justamente porque caló en mucho sentido la palabra de Andrónico cuando dice el pueblo salva al pueblo. Entonces tú tendrías que las comunidades iban a las ferias del Alto a regalar plantas medicinales para que la gente combate el coronavirus. Tú encontrabas campesinos que empezaban a regalar alimentos para que la gente no muera de hambre. Tú encontrabas que los vecinos empezaban a hacer ollas populares, aunque no haya esa tradición en Bolivia, porque si no, ¿cómo vamos a sobrevivir? Entonces, esa juventud es la que tiene la capacidad de construir el futuro. Por eso es tan importante la esperanza, porque sin esperanza lo que te queda es la atomización de lo social, es el odio y es sobre todo la venganza, ¿sí? En el sentido menos heroico y en el sentido más visceral que pueda uno plantearse, ¿no? Entonces, esto me parece central abordarlo desde ahí, desde que la juventud es la que tiene esa capacidad, sobre todo porque es la que va a vivir, la que va a seguir viviendo cuando pase todo, ¿no? La que el 2030 llegará y habrá o no habrá Evo, pero tendrá que tomar decisión en qué país queremos, ¿no? Y a día de hoy, 2020, 18 de septiembre, la juventud de derecha no tiene una esperanza, solo tiene la ferviente creencia en que si terminan de vengarse, el país va a mejorar. Y Claro. ningún proyecto de odio construye una nación, ¿no? Eso, camarada. Exactamente, sí, la verdad es que excelente tus palabras. Y también, digamos, porque sí, si no tenemos esperanza, prevalece el individualismo de las personas, ¿no? Prevalece si no tenemos esta concepción justamente de que el pueblo salva al pueblo, empieza a emanar el individualismo y el salvarse a sí mismo, digamos, individualmente, y que sin que nos importe el resto y sin entender que todo lo que le pase a nuestro vecino o a nuestra vecina nos va a repercutir. Es así, digamos, no hay ningún bien que sea individual. Los bienes son colectivos, si no es una suerte de pan para hoy y hambre para mañana también para nosotros, como se dice acá a veces en ese sentido, y aparte tener la convicción, ¿no? O sea, me parece en ese sentido que la esperanza nos tiene que traer la convicción de que realmente un país, un futuro, un mundo distinto para esta juventud y para todas las venideras y para todas las personas que viven sobre la tierra, es posible, eso en ese sentido. Después quería leer una preguntita que hicieron por acá, porque vi que estaban, ¿cómo se llama?, mandando a una... No me había dado cuenta que hay como una casillita de preguntas. Y vi ahí que dice, ¿qué postura tiene en estos momentos la coordinadora de estudiantes de Bolivia? Preguntan. Bueno, a ver, yo no me animaría a responder eso. Sí puedo mencionar algunos pronunciamientos de algunas estructuras de estudiantes. La Federación de Estudiantes de Secundaria se movilizó durante el mes de mayo, sobre todo, pidiendo bueno, que se garanticen las clases virtuales y que si el gobierno no estaba dispuesto, pues no podía hacerse al loco porque la educación es un derecho fundamental, velado por la Constitución, etc. Y se movilizaron los de la Federación de Estudiantes. Pero bueno, el gobierno terminó derogando el año escolar, haciendo aprobar a todos los estudiantes por decreto supremo y dejando a su libre albedrío a toda la educación pública y privada, digamos, aclarando obviamente que los sueldos de los magisterio público, digamos, se siguen pagando, ¿no? Y claro, dejando medio al aire a todos los colegios privados y de convenio. Después, las universidades, aclarar que no son espacios antidictadura, voy a ponerlo así de directo, ¿no? Claro. Sí. Apoyaron el golpe de Estado, tanto las públicas como las privadas, y ahora las más radicales siguen apoyando al gobierno de Yanine Áñez, y aquí la lucha es contra el fascismo, digo, contra el masismo, según ellos,
Y Claro, los más ubicados, digamos, prefieren abstenerse y decir que la solución es votar por mesa. Entonces, esto a nivel tanto de estudiantes como de los propios docentes. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque las universidades se volvieron en tanto instituciones que promueven el ascenso social, en la cuna del movimiento pitita en Bolivia, ¿no? ¿Cómo se convencían dónde era el lugar donde los jóvenes se organizaban para combatir al gobierno de Evo Morales? En las universidades. ¿Orientados por quiénes? Por los docentes. ¿Quiénes eran estos docentes? Todos los que eran parte de los gobiernos neoliberales en la década de los 90 y del 2000, y de inicios claro. del 2000. Entonces, claro, tenemos toda una dirigencia, todo un plantel docente lleno de fachos, y los estudiantes, ¿cómo tienen que salir? Pues tienen que salir fachos, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido, las organizaciones estudiantiles no han estado muy presentes con el pueblo, salvo dos notables excepciones. La primera es la OPEA. La OPEA, que durante los últimos años del gobierno del MAS se peleó abiertamente con el MAS, tuvo enfrentamientos por aumento de presupuesto y demás, pero que cuando se quemaron las huipalas el 10 de noviembre, toda la gente salió a reclamarles a ellos: oye, tú eres la Universidad Pública del Alto, la ciudad aymara, ¿vas a permitir que quemen huipalas? Y la OPEA dijo: ¿saben qué? Nosotros cometimos un error, nos sumamos a la gente. Y entonces la OPEA está apoyando en la resistencia contra la dictadura. La otra universidad es la Universidad Mayor de San Simón, donde algunos grupos de estudiantes son abiertamente antidictadura, han atacado a varios dirigentes, dirigentes de la derecha, cuando han intentado ingresar a la universidad, haciendo respetar la autonomía universitaria, pero que están siendo también atacados y perseguidos por los grupos paramilitares. Salvo esos dos excepciones, no me animaría a señalar otra universidad que esté apoyando el movimiento al socialismo, salvo las universidades indígenas, que son pequeñas, hay que aclarar. Y a nivel de Federación de Estudiantes Secundaria, el único pronunciamiento que tengo referencia es ese. Si se dijo algo más, no conozco. Claro, bien. Voy a ver si hay más preguntas acá. Voy a revisar esta ventanita. Si querés, igualmente, mientras leo las preguntas, vos ir acotando algo más de todo lo que te pregunté, no hay ningún problema, ¿eh? Si crees que faltó algo entre las preguntas, pero quiero revisar porque me llamó mucho la atención esta ventana que encontré. Bueno, no, al menos que no me esté cargando, me parece que no hay más preguntas. Pueden aprovechar porque es ahora, está abierta. No. ¿A vos te aparecen? Bueno, ¿Te de a aparece poquito. la ventanita con las preguntas? No, eso me aparece solamente a mí, me parece. Me parece que claro. Sí. No, Lu, no, ahí la gente se está riendo. Yo estoy descubriendo, no estoy tan arraigada con las cosas de Instagram, estoy descubriendo nuevas cosas en ese sentido. Bueno, mientras tanto, mientras voy abriendo esto, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Cuando Áñez mencionaba que pedía que el candidato que quede, el candidato democrático que quede, destine el 10, o sea, como que respete que se destine el 10% para la salud. Vos igualmente algo habías mencionado al respecto sobre el sistema sanitario y la relación con, obviamente, la pandemia. Me parece que igualmente la pandemia, obviamente, vino, como ya lo hemos dicho muchísimas veces, a profundizar problemáticas y que en nuestros sistemas que había desde hace años, y vino a poner en evidencia todo eso muchísimo más, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, todo lo que tiene que ver con el sistema sanitario ha colapsado en su mayoría. Pero respecto a eso, ¿tenés información de cómo se viene manejando eso? A mí me llamó la atención el porcentaje, ¿no? Esto del 10% de que se destine a la salud y demás. No sé, igualmente desconozco, por eso preguntarte a vos cuál es la información que tenías en ese sentido. El tema del famoso 10% para la salud es un reclamo de la derecha,
Ya, en el sentido de que no se le ha dado suficiente cobertura al sistema de salud, digamos, ¿no? Y al sector de Mm, salud. Veamos qué ha hecho el gobierno de Yanine Áñez con 10 meses a cargo de la salud. Tenemos, bueno, la pandemia, vamos a señalar, no me quiero referir a cualquier otro aspecto porque es lo central en salud. claro, Hablamos, en cifras oficiales se registran 7.000 fallecidos, más de 30.000, casi por los 130.000 casos. Y bueno, el resto ya estaríamos saliendo, digamos, de la curva alta de la pandemia. Ahora, claro. quiero contrastar los datos de el gobierno boliviano con los datos de la Universidad de Harvard, que ha hecho un estudio sobre el grado de infratesteo que existiría en Bolivia. Entonces, en Bolivia dice, primero, no consideramos que hayan fallecido 20.000 personas, sino, digo, 7.000 personas, sino 25.000. Consideramos que debido al infratesteo y debido a la falta de medidas de bioseguridad y de apoyo a la población en los planes de identificación y mitigación, Bolivia estaría cerca de los 500.000 casos. El único problema es que esto no se sabe porque no se hacen los testeos adecuados. Claro. Veamos. Todos los testeos que ha hecho el gobierno de Yanine Áñez, la mitad han salido positivos. Así de claro. O sea, la mitad se han salido positivos y no se ha logrado cubrir toda la población, a que toda la población tenga acceso. Los sistemas de salud colapsaron 2 meses después de iniciada la pandemia. Estamos hablando de que en el mes de junio ya no había atención en los hospitales. Todo el mes de julio se lo cursa con los hospitales saturados, sin ningún tipo de ayuda económica, sin ningún tipo de ayuda sanitaria, y diciéndole a la población, la solución es que usted salga de 8 de la mañana a 4 de la tarde, porque de 4 de la tarde en adelante el virus no lo contagia a usted. O sea, el virus duerme, el virus tiene sueño, lo que tú quieras explicar. Pero la situación era que la cuarentena era en realidad un estado de sitio que consistía de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Después se soltó de 8 de la mañana a 6 de la tarde y después ahora están de 8 de la mañana a 8 de la noche. Voy a poner un ejemplo, esto como ejemplo porque ni siquiera en la dictadura el estado de sitio era tan corto. ¿Ya? O sea, el estado de sitio en la dictadura era hasta las 10 de la noche. De las 10 de la noche, toque de queda, nadie salía de su casa. Mm, Muy bien, veamos. Se han robado la plata en todos los respiradores que han comprado. Todos los respiradores que han comprado no sirven para terapia intensiva. Aquí ustedes, los argentinos, saben la diferencia entre un respirador de emergencia y un respirador que se requiere en una UTI. Si no tienes un solo respirador más para las UTIs, entonces no has ampliado tu capacidad de unidades de terapia intensiva. Si no has ampliado tu capacidad de unidad de terapias intensivas, ¿cuánta gente puedes recibir sin que colapse? En Bolivia, no más de 500 personas. Entonces, después de los 500 casos que requieran terapia intensiva, todos los demás no pueden acceder porque no hay, porque no existe. Los sedes, que son las organizaciones departamentales de salud, las que coordinan con las clínicas privadas, públicas, en cada departamento de Bolivia, los 9 sedes han demandado que no se les ha otorgado implementos de bioseguridad, pruebas, kits para repartir a la población y que no se está haciendo un seguimiento ni mitigación de la pandemia. El gobierno no hizo nada. Insisto, la respuesta más clara a esto es que en Bolivia hoy día existen cementerios clandestinos. Así de claro, existen cementerios clandestinos porque la gente no puede acceder a pruebas, no tiene acceso a medicamentos, no tiene acceso a tratamiento médico. Y si fallece y ha hecho su prueba, ni siquiera puede enterrar a sus muertos, porque los crematorios están saturados. Entonces tampoco puedes hacer. Entonces, ¿qué te queda? Si el sistema de salud no ha servido para nada, y no ha servido para nada porque porque no había la infraestructura, eso es totalmente falso. En Bolivia, hasta el día de hoy, siguen inaugurando hospitales que en el periodo del MAS se hicieron. claro. El problema es que nunca se hizo lo más sencillo, o sea, lo que todos los gobiernos han hecho. Material de bioseguridad, pruebas y medicamentos. No se pedía nada más, no se trata de que inventes el hilo negro, no se trata de que tengas una medicina como la cubana en 10 meses. Se trata de que Claro. garantices esos 3.
Y la distancia es gigante. O sea, si tú te pones a pensar que en Bolivia tenemos, según el estudio de Harvard, la misma cantidad de casos que la Argentina, pero teniendo un cuarto de la población de la Argentina, entonces te está mostrando el grado de brutalidad que ha sido respecto a la población el tema de la pandemia. No es extraño, y aquí todos los que sean bolivianos me pueden comprobar esto, de que la gente que fallece ni siquiera comunica al gobierno, prefiere enterrar a su muerto en una cruz, en un cerro, y velarlo ahí, y estar con él, y saber que no se va a mover de ahí, que entregarlo a un gobierno que te va a cobrar por nada, porque ni siquiera va a poder atenderlo, porque ni siquiera va a poder garantizarle. Todos los compañeros que son bolivianos y están viendo esto saben que no existe a día de hoy una farmacia donde tú consigas aspirinas, donde tú consigas paracetamol, donde tú consigas medicamentos para tratarte un resfriado. Claro. Y todo eso es organización del Estado, todo eso es la ineficiencia del Estado. Entonces no hay acto de cinismo más grande que en el video donde tú retiras tu candidatura presidencial, digas que lo mejor que has hecho es darle más plata a la salud. Porque sencillamente nadie en Bolivia, creo yo, se animaría a decir que se ha hecho algo bueno en salud durante los últimos 10 meses. Claro. Y la mejor prueba es la pandemia, lamentablemente. O sea, es desastroso, pero hay que decirlo así. Y hay que valorar todo lo que se está haciendo en la Argentina con relación a lo que pasó en Bolivia. Y aunque aquí la situación puede estar muy complicada, realmente cuando tú tienes que de tus 20 amigos, 15 están subiendo sus fotos de estados de luto porque se les murió el primo, se les murió el abuelo, se les murió la hermana, se les murió el papá, se les murió la mamá. O sea, te das cuenta lo que es la pandemia, ¿no? Claro. Y cuando hablas con ellos y la situación es, sabes que no hay barbijos, sabes que no hay guantes, sabes que no hay alcohol en gel, sabes que no hay comida, sabes que no hay pruebas, no voy a llevarlo a mi pariente directamente a un hospital porque más rápido es que se contagie en el hospital con las colas de 5 cuadras que hay alrededor de la clínica que dejándolo en mi casa y asumir que tiene coronavirus. La única solución que se ha encontrado a la pandemia es la medicina tradicional. Bolivia ahorita no está en medio de una epidemia parecida a una peste bubónica, porque a partir de la medicina tradicional se han generado remedios caseros, que se venden, que se regalan en las ferias populares para que la gente deje de morir. Pero eso es autoorganización del pueblo, es el pueblo salvando al pueblo. El gobierno no tiene nada que ver ahí, y encima el gobierno trató de criminalizar las ventas de medicinas tradicionales, aludiendo que no están científicamente comprobadas y que como la OMS no lo había certificado, entonces lo que hay que hacer es combatirlas. O sea, a ese grado de negligencia, ¿no? Y de cinismo decir en tu Sí. video de renuncia que lo mejor que has hecho ha sido dar el 10% a la salud, digamos. Sí, totalmente. Digamos, ese video realmente yo cuando lo veía no lo podía creer. Primero te repito, por la cantidad de veces, vos lo habrás visto, que dice la palabra democracia, democracia, democracia. Y aparte después aludiendo a la estabilidad económica que había generado, que mantenga la participación, el porcentaje de la salud, que mantenga los bonos, digamos, un nivel de cinismo realmente que no se puede creer en ese sentido, y más con todo lo que nos contás, digamos, como el nivel de cinismo de dirigirte así a un pueblo que está enterrando a sus familiares en donde puede, básicamente. Yo por lo que estoy viendo, si no me equivoco, realmente pasó el tiempo muy, muy rápido. Primero, antes de que termine el vivo, te quiero súper agradecer el tiempo que te has hecho realmente para compartir con nosotros, todo con nosotros, todo esto, todo lo que nos comentás, realmente muy, muy enriquecedor. Y un mensaje que quieras dar, que quieras dejar, ya sea para la juventud, ya sea para quien desee. Me gustaría responder, camarada, aquí el comentario de un camarada que dice, ¿cuál podría ser la autocrítica del MAS sobre su periodo de gobierno de cara a un nuevo proceso, donde claramente habrá que tener mucho cuidado a los ataques del imperialismo para sostener la revolución? No lo había leído, sí. Bueno, sostendría 3 autocríticas principales. La primera es que... El vivo. Ah, bueno. Quedan bueno. segundos. Bueno, lo vamos a escribir